Buenas noches con todos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de predicar. Vamos a enfocar acá al grupo de estudio bíblico y ya está. Decimos buenas noches a todos. Dios les bendiga. Estamos contentos esta tarde estudiando la palabra de Dios. Esta es la segunda clase del libro de Marcos. El Evangelio de Marcos fue escrito por un discípulo ¿de qué apóstol? Del apóstol Pedro, ¿sí? Un joven que un principio desistió de un viaje misionero, luego se restauró y luego formó parte del gran grupo evangelístico misionero del apóstol Pablo. Pablo decía, me es útil en la carta de Timoteo. Decía también en Colosenses capítulo 4, versículo 10, que por favor lo reciban, que escribió acerca de mandamientos de Dios. Y es tremendo lo que vamos a aprender en todo este tiempo sobre el Evangelio de Marcos. Marcos se escribe en el año 50 aproximadamente, hasta el 55 después de Cristo, nos dicen los eruditos. Y vamos a aprender, hermanos, y vamos a abrir de una vez el libro de Marcos. Por favor, ahí en su Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar ya el estudio bíblico. Hoy vamos a ver algunos detalles también, pero vamos a empezar con este versículo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así como en el Génesis hay un principio, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Hubo un principio de la creación, diríamos, en el principio Dios, ahí crearía Dios el tiempo. Luego dice Dios creó el cielo, ahí está el espacio, pero también creó la materia, la tierra. Ahí fue el principio de todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? En el Génesis capítulo 1, versículo 1, pero diríamos que en Marcos capítulo 1, versículo 1, es el principio, pero ahora de la nueva vida en Cristo. Dice el texto, principio del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias, grandes noticias para el ser humano. ¿Y cuáles son las grandes noticias? Mire, por favor, usted puede observar ahí en la frase, Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra Jesús, Cristo, son dos palabras en el griego. O sea, Jesucristo, en el griego, en el idioma que se escribió, son dos palabras, ¿sí? Yeshua y Christos. La palabra Jesús significa que Él vino y nació de mamá, ¿sí? Que Jesús nació en Belén, ya vamos a verlo en el mapa. Yo les pasé unas imágenes ahí al audiovisual para que publiquen más adelante. Entonces van a estar pendientes ellos de eso. Entonces, Jesús nació en carne, pero al final del texto bíblico dice, ¿hijo de qué? Hijo de Dios. Eso significa que no solamente tiene naturaleza humana, sino también tiene una naturaleza divina. Pero lo maravilloso de todo es que Jesucristo tiene una naturaleza redentora. Él es el Mesías, hermanos queridos, Él es el Cristo, ¿sí? Entonces, Marcos desde un principio nos está diciendo esto. Yo voy a hablar de buenas noticias. Yo voy a hablarles del Evangelio. Que Jesús nació de mamá. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Mesías. Y vamos a ver esto, hermanos queridos, por ejemplo, vamos, acompáñenme, por ejemplo, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Mire lo que dice el texto. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos queridos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, Jesús le dijo, bautízame. Juan le decía, no, primo. Bautízame, le decía, no.
mejor tú bautízame a mí, le decía él, Juan el Bautista. ¿Se acuerda la historia? Y al final de cuentas, Jesús le dice, conviene para cumplir la justicia que tú me bautices. Y Jesús se involucra con el ser humano desde su bautismo, aunque no necesitaba ser bautizado para el perdón de pecados, porque de eso se trataba el bautismo, ya lo vamos a ver más adelante. Jesús cumple la justicia de Dios y se bautiza, y desde el cielo hay una declaración. ¿Y esa declaración cuál es? Tú eres mi Hijo amado. Más adelante, mire, capítulo 3, versículo 11, por favor. Capítulo 3, versículo 11. Mire lo que dice el texto bíblico. Capítulo 3, versículo 11. Dice el texto, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Se dio cuenta? Lo que está diciendo el texto es que el Padre le dice Hijo de Dios, pero también los espíritus inmundos, los demonios, los ángeles caídos, como usted quiera llamarles, también dicen, tú eres el Hijo de Dios, porque le conocían. ¿Se da cuenta? Más adelante, hermanos queridos, también, por favor, capítulo 15, versículo 39. Capítulo 15, casi al final, versículo 39. Jesús ahí crucificado, ¿sí? Dice ahí, 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¿y qué dice el centurión? Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Entonces usted puede notar cómo el Evangelio de Marcos habla acerca de Jesús como el Hijo de Dios. El Padre reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Los demonios conocen y saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero por su obra aquí redentora, un romano, un gentil, al ver a Jesucristo haciendo su obra, reconoce también que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. En el Evangelio de Marcos vamos a aprender muchas cosas, hermanos. Yo le invito a que usted empiece a leer el libro de Marcos. Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 4, versículo 41, una gran pregunta. Marcos capítulo 4, versículo 41, mire esta pregunta. Jesús estaba cruzando con sus discípulos hasta el otro lado, desde Capernaum hasta Gadara, que es Decápolis. Estaban cruzando y Jesucristo calmó el mar, porque vino una gran tormenta. Y en el verso 41 dice el texto, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y esta va a ser la gran pregunta del libro de Marcos. ¿Cuál es? ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? Hermanos queridos, es una tremenda pregunta que nosotros vamos a hacernos en todo este libro. Por eso en el capítulo 8 también, por favor, de Marcos, no vamos a perder este libro. Versículo 27, mire, Marcos 8, 27. Y hasta ahí. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Que soy yo? Y ellos empezaron a responder. La gente, o unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Pero a Jesús le importa esto.
Esto le importa. Mire lo que dice, verso 29. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Que soy? Y ahí aparece Pedro, ¿sí? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Se da cuenta? Es muy importante en el libro de Marcos preguntarnos quién es Jesús. Esa es la gran pregunta. ¿Quién es Jesús? Y una buena pregunta para usted. ¿Usted ya cuántos años está en la iglesia? ¿Qué piensa quién es Jesús usted? ¿Sí? En el Evangelio de Marcos, hermanitos queridos, Jesús va a ser presentado como el Hijo de Dios, así como lo dijo Abigail. ¿Sí? Y mire, vamos a ver algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, por favor, vamos a Marcos capítulo 1. Mire, el evangelista, el que escribe esta carta, Marcos, empieza confesando que va a hablar del Evangelio. Marcos 1.1, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, en el 1.11, otra vez, el Padre confiesa, Jesucristo es el Hijo de Dios en el bautismo. Los demonios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Más adelante también, y esta me olvidaba de decirles, es que en la transfiguración, ¿qué dice el Padre? ¿Se acuerda? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En la crucifixión, otra vez, el centurión romano. Yo quiero pedirles, por favor, no vamos a salir del capítulo 1, pero voy a pedir a los ingenieros de audiovisuales que por favor coloquen el bosquejo que aparece ahí. El bosquejo. Ok. Usted mirará que este libro va a dividirse en 5 partes. En 5 partes. ¿Cuáles son? Desde el capítulo 1, versículo 1 al 13, vamos a aprender acerca de la introducción. ¿Sí? Del 1 al 13. Del capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50, vamos a ver a Jesucristo trabajando en Galilea. ¿Sí? Vamos a verlo trabajando en Galilea. Obviamente como el siervo de Dios. En el capítulo 10, hermanitos queridos, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén, capítulo 10. Capítulos del 11 hasta el 15, que sería la cuarta parte, vamos a ver la última semana de Jesucristo en Jerusalén. La última semana. Y finalmente en el capítulo 16 vamos a ver a Jesucristo en la resurrección y ascenso al cielo. ¿Sí? Me gustaría que por favor coloquen ahí el mapa. El mapa, por favor. Este es el mapa y vamos a ampliarle un poquito ahí los hermanitos y pongan en el lago de Galilea, si es posible, por favor. ¿Sí? ¿Sí se puede? Ok, muy bien. Ustedes miran el mapa. En la parte superior vamos a encontrar a Galilea, ¿sí? Voy a colocar aquí, espero no se me caiga. Ok. Aquí es Galilea. Debajo de Galilea está Samaria. Debajo de Samaria, hermanitos queridos, debajo de Samaria, aquí está Judea. ¿Dónde nació Jesús? Aquí en Belén, usted puede mirarlo. Hay un himno que dice en Belén nació Jesús, ¿no es cierto? ¿Dónde vivió Jesús? ¿Belén le pertenece a qué provincia? A Judea. Okay. ¿Dónde vivió Jesús? ¿Dónde vivió? Acá arriba en Nazaret, mire. En Nazaret. Jesús de Nazaret. Por favor, ahí le puede apuntar con el mouse. Más adelante vamos a aprender que Jesucristo va a estar en Jerusalén. Mire, aquí debajo de donde dice Judea, va a estar en Jerusalén. ¿Dónde está el mar de Galilea?
Y aquí debe estar Nazaret, mira, aquí está Nazaret. Si no se ponen pilas los señores de la computadora. Aquí está Nazaret en Galilea. O sea, Jesucristo nació ¿en dónde? En Judea, pero vivió ¿en dónde? Galilea. ¿Dónde está el mar de Galilea? Por favor, no se vayan acá, ¿no? ¿El mar de Galilea dónde está? Aquí, es un lago. ¿Pero por qué se le llama mar? Porque es grande este lago, a tal punto que tiene olas. Entonces es como un mar. Entonces se le conocía su comportamiento, exactamente. Su comportamiento era como un mar. Por eso se le llama el mar de Galilea o el mar de Tiberias. ¿Dónde está Tiberias? Aquí, mire. Entonces usted va a encontrar en la Biblia, no se confundirá, por favor, mar de Galilea, lago de Galilea, mar de Tiberias, lago de Tiberias. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a trabajar en nuestro estudio bíblico, hermanos. El Señor le gusta estar por la orilla del mar, le gusta estar por Capernaum, va a cruzar a Gadara, a encontrarse con el endemoniado gadareno, va a estar por aquí curando a la mujer del flujo de sangre, va a estar curando a la hija de Jairo, va a estar dando de alimentar a los 5,000, luego va a dar de alimentar a los 4,000. Va a estar muy interesante el estudio del libro de Marcos. Yo le invito a descargar un mapa o mirar en las últimas hojas de su Biblia y usted va a encontrar ese mapa, y cuando yo le diga estamos en Capernaum, usted abra su mapa y diga aquí está Capernaum, aquí está Galilea, aquí está Nazaret, aquí está Samaria, aquí está Judea. Por ejemplo, ahí tenemos Galilea en la parte superior y aquí tenemos Samaria en la mitad y Judea en la parte inferior. Jesucristo, va usted a mirar en el texto bíblico que necesita pasar desde Jerusalén hasta Galilea. Necesariamente tiene que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y en ese cruce, hermanos, va a toparse con los samaritanos. Y los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Entonces, por favor, sería bueno que usted siempre tenga un mapa a mano, ¿sí? Es muy interesante, por ejemplo, en el capítulo 1, hermanos queridos, les invito a revisar su Biblia. En el capítulo 1 vamos a encontrar a Jesucristo predicando, capítulo 1, versículo 14. ¿Están ahí? Capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino, ¿a dónde? A Galilea. Acuérdese, Galilea es donde Jesucristo va a trabajar. ¿Y qué hacía Jesucristo? ¿Predicando qué? El evangelio del reino de Dios. Ahora, así inicia el evangelio de Marcos, Jesucristo predicando el evangelio de Dios. ¿Se dio cuenta? Ahora, ¿qué más hace más adelante? Más adelante les dice, el tiempo se ha cumplido, versículo 15, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué dice Jesucristo en su predicación? Arrepiéntase y crean en el evangelio. Eso dice Jesucristo. Pero mire más adelante, capítulo 1, versículo 16. Jesucristo, andando junto al mar de Galilea, ¿qué hace? Mira a dos de sus primeros discípulos. ¿Cómo se llamaban? Simón y Andrés. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice? Verso 17. Venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Aceptaron su invitación, sí o no? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Más adelante, a continuación, en el versículo 19 se encuentra ¿a quién? A dos hermanos, los Boanerges. Se encuentra con Jacobo y Juan.
también les invita, y ellos, versículo 20, dejando a su padre, y dice al final, le siguieron. Así empieza el Evangelio de Marcos. ¿Cómo termina? Capítulo 16. Por favor, capítulo 16, rapidito. Es parte del mismo libro. Capítulo 16. ¿Cómo iniciaba el Evangelio de Marcos? Jesucristo predicando ¿qué? ¿Y qué invitaba? Que se arrepientan y qué más, y crean. ¿Sí? ¿Y cómo termina el Evangelio? Capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. ¿Cumplió el Señor de hacerles pescadores de hombres? ¿Y qué les manda hacer? A predicar el Evangelio. ¿Cómo inició el Evangelio de Marcos? Predicando él. ¿Y cómo termina? Enviando a. Y mire, capítulo 1. No le perderá el 16, por favor, téngale ahí en su mano, el 16. No le pierda, capítulo 1. Dice, capítulo 1, versículo 9. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, ¿sí? Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan, ¿en dónde? ¿Cómo inicia el Evangelio? Jesucristo bautizándose. Capítulo 16, versículo 16. Cuando manda a sus discípulos a predicar el Evangelio en todas las naciones, o a toda criatura, versículo 16, que dice, el que creyere y fuere, será salvo, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se dio cuenta? El Evangelio de Marcos inicia con el bautismo de Jesús y termina invitando a que la gente se arrepienta, crea, se bautice a todas las naciones. ¿Qué le parece? ¿Está interesante el libro de Marcos? Volvamos, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Dice el texto, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y ¿qué hacía? Predicaba. No se olvide de eso, Jesucristo predicaba. Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué dice el texto? Enseñaba. Estamos viendo en el libro de Marcos a Jesucristo predicando, enseñando, y mire lo que dice el 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué hacía Jesucristo? Enseñaba. Ahora, mire, Jesús se levanta bien madrugado. Capítulo 1, verso 35, esa era la rutina de Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo estaba orando y la gente empezó a buscarle. Y el 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban buscando a Jesús. Y le encuentra a Pedro, verso 37, sí, y los discípulos también. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesucristo andaba predicando. Quiero que me lleven a los lugares vecinos, porque para esto he venido, para predicar. Verso 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Jesucristo está predicando, Jesucristo está enseñando y decía, este es mi trabajo, para esto he venido. Capítulo 2, versículo 2.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. ¿Cómo vemos a Jesucristo, hermanos queridos? Predicando, enseñando, hermanos queridos. Y era tanto su trabajo, hermanos queridos, era tanto su trabajo y Jesucristo se empezó a hacer tan famoso. Mire lo que sucede, capítulo 3, hermanos. Dice versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. ¿Y por qué le seguía la gente? Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y mire lo que dice Jesús. Y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese. Es decir, Jesucristo estaba predicando y la gente le oprimía. Y era tanto el trabajo de Jesús, capítulo 3, versículo 20, que dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. No había tiempo ni siquiera para comer. Así trabajaba el Señor Jesucristo predicando, así trabajaba enseñando la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Nos espera, hermanos queridos, unos versículos de mucha potencia, porque Jesucristo está enseñando. Mire, capítulo 4, versículo 2, y les enseñaba. Capítulo 4, versículo 1, y otra vez Jesús comenzó a enseñar. El texto bíblico me está enseñando a mí que Jesucristo todo el tiempo pasaba enseñando. Más adelante vamos a ver que no había tiempo para comer pan nuevamente. No hay tiempo de comer pan porque Jesucristo pasa todo el tiempo enseñando y enseñando. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Interesante. Muy bien. Tiene detalles muy singulares del libro de Marcos. Por ejemplo, sabemos que Marcos no fue un testigo presencial de Jesús. Probablemente cuando le encontraron cubierto de una sábana y le atraparon la sábana y él salió corriendo, si es que él era ese hombre, ese jovencito, tal vez lo miró desde ahí, pero al parecer no. Marcos no es testigo, pero escribe como si fuera un testigo. Lo que pasa es que él fue discípulo ¿de quién? De Pedro. Y tenemos detalles muy interesantes. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 41. Dice el texto, y Jesús teniendo misericordia de él. ¿Qué detalle encontramos? Los sentimientos ¿de quién? De Jesús. Jesús tuvo misericordia del hombre que estaba leproso. ¿Sí? Mire, por ejemplo, capítulo 2, versículos 6 y 8. ¿Sí? Bueno, el versículo 8. Y conociendo luego, 2:8, ¿no? Jesús, que en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Es decir, Jesucristo conoce ¿qué? Las intenciones. Jesucristo conoce los pensamientos de las personas. ¿Qué podemos decir, hermanos queridos? Que Jesucristo conoce a las personas, sabe sus intenciones. Más adelante vamos a ver que Jesucristo sabe sus malos pensamientos. Sí, sabe sus preguntas, sus inquietudes. ¿Por qué el texto tiene tantos detalles? Tiene tantos detalles porque quien le dictó, quien le dijo escribe esto fue el apóstol Pedro. Pero Marcos fue lleno del Espíritu Santo para saber que él no se equivocaba. O sea, yo le invito, hermanos queridos, aprender de este libro maravilloso. Este es el libro de Marcos, un libro que me va a dar respuestas
Respuestas, ¿quién verdaderamente es Jesús? Es un libro interesante, parece una película de acción. ¿Sí? Parece una película de acción porque termina una aventura, termina un milagro, empieza otra historia. Termina una historia enseguida, inmediatamente, dice el texto, inmediatamente va a ser la palabra común en el texto bíblico, enseguida también, inmediatamente enseguida continúa con otra historia. ¿Sí? Así que lea el libro de Marcos, le invito. Por favor, lea el libro de Marcos para juntos hacer un análisis pasaje por pasaje, texto por texto, porque aquí vamos a encontrar la historia de esta gran noticia, que Jesús vino a esta tierra. Vino el Hijo de Dios encarnado para salvar al hombre. Él es el Cristo, el que había sido profetizado por Malaquías, por el libro de los Salmos, por Isaías, y ahora está en la tierra para salvar al hombre. Así que no se pierdan las siguientes clases, van a estar muy interesantes y que el Señor les bendiga, amados hermanos.